quien nos va a hacer la presentación es una especialista en el tema, la doctora María del Carmen Salinas Sandoval. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México. Actualmente se desempeña como profesora investigadora del Colegio Mexiquense, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, hasta donde me quedé nivel 2. Y bueno, tiene innumerables publicaciones respecto al tema, a la parte de formación del municipio, específicamente del siglo XIX. Les voy a mencionar únicamente algunas. Está Política y Sociedad en los Municipios del Estado de México, 1825-1880. El primer federalismo en el Estado de México, 1824-1835. El Poder Municipal en el Estado de México, siglo XIX. Y fue coordinadora del tomo 4 de la Enciclopedia General Ilustrada del Estado de México, que salió en el 2010, él en el tema 4. Pues sin más, yo le doy la palabra a la doctora Carmen y bueno, le agradezco que haya aceptado la invitación. Adelante. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar con ustedes. Es un gusto compartir mis conocimientos sobre los municipios del Estado de México. Voy a apoyarme con la presentación que está proyectada. En el momento en que ustedes tengan una duda, quieran poner un ejemplo, quieran cuestionar algo, en cualquier momento, aunque no haya yo terminado la presentación, me gustaría que levantaran su mano y lo vemos, para que no se pase más la plática y entonces se interrumpa lo que ustedes me quieren preguntar o me quieren poner de ejemplo, sobre todo que conocen, viven la realidad mexiquense de los municipios. Desde que yo hice mi tesis doctoral, el tema fueron los municipios del Estado de México. Entonces es un tema que me apasiona, es un tema que permite conocer el municipio, el Estado, la Federación. ¿Sí? Es el privilegio de investigar sobre los municipios, nos da esa posibilidad de conocer el Estado de México y al mismo tiempo el país. Entonces, les menciono esto porque así va mi presentación. El centro de mi presentación son los municipios, pero para entender los municipios tenemos que entender qué pasa en el Estado y también imaginarnos el Estado de México dentro del país. Aunque estemos analizando, como muchos todavía la tenían, que participaban todos de una manera más colectiva en la forma en que la explotaban la tierra. Ya esa ley decía que se iba a dividir la tierra. La división de tierra, algunos estuvieron de acuerdo, algunos pueblos, muchos no, pero sí se aplicó. ¿No? Se aplicó. Estamos hablando ejecutivo, legislativo, judicial y luego el poder municipal. Eso decía el gobernador, pero dice eso es en teoría, porque en la práctica el municipio no puede ser cuarto poder porque no puede ser totalmente libre de actuar como sus ciudadanos lo requieren. Entonces, este gobernador de 1885 ya nos dice que el municipio debe ser libre, pero que la realidad no lo permite. Entonces sigue estando sujeto a esas autoridades intermedias, al gobernador y al Congreso. Si tienen una pregunta, me detengo. Todos los que estudiamos municipio, ayer y hoy, en la actualidad y a través de la historia, tomamos en cuenta tres elementos. ¿Quién es la población que tiene el municipio? ¿Cuál es? ¿Cómo está organizado los barrios? ¿Cuál es su territorio? ¿Y cuál es su gobierno? Son los tres elementos esenciales de cualquier persona que estudia el municipio. La población, bueno, ahorita les enseño un ejemplo de la población de los municipios en el siglo XIX. El territorio es algo que ahora nos parece normal ver que todos los municipios tengan límites territoriales. Cuando empezaron a formarse no había límites formales. Entonces decían, los que comprenden el municipio son tales y tales pueblos.
pero no decían, como ahora, los límites están en tal lado, con tantos kilómetros cuadrados, pero esto se va formando a través del siglo XIX el territorio de cada municipio. Y finalmente el gobierno, cómo estaba integrando a las autoridades municipales del municipio. ¿Cuáles son los antecedentes para que yo diga, ahora vamos a empezar ya con el Estado de México? ¿Alguna vez nos hemos preguntado ¿y cómo se forman los estados? ¿De dónde vienen los estados federales? Pues vienen de la época colonial. La base de nuestra división geográfica de estados federales está en la colonia. Entonces, no voy a detenerme en la época colonial, por lo que escuché a Ismael, ustedes ya han visto varios aspectos de la época colonial. Solamente tener en cuenta que en la época colonial la división territorial, las intendencias o provincias donde se dividía la Nueva España, reconocieron, hasta antes de 1812, reconocieron que había República de Indios. La República de Indios eran las autoridades de los pueblos, y así se llamaban, República de Indios. Hasta antes de 1812. Había ayuntamientos, sí, pero eran solamente de españoles y de criollos. Y no eran elegidos, eran nombrados por el rey o por la autoridad jerárquicamente superior. Eso lo tenemos que tener muy presente porque después de 1812 se acaban. En España y aquí. Estas dos cosas se acaban a partir de 1812 y empieza el problema social. También tenemos que tener en cuenta por qué se acaban, porque hay una constitución española, que tal vez han escuchado en algún momento, que yo le llamo de Cádiz, pero su nombre es Constitución Política de la Monarquía Española de 1812. Es la primera constitución liberal española y que nos trae los elementos liberales a nuestro territorio. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esa constitución de 1812 decía, ya no va a haber República de Indios, porque todos somos iguales. Es el liberalismo, igualdad en la justicia o en la ley. Entonces desaparecen las repúblicas de indios y se convierten muchas de ellas en ayuntamientos constitucionales. Entonces también puse aquí, se crean ayuntamientos constitucionales. Es la primera vez históricamente que podemos hablar de ayuntamientos constitucionales que crea esa constitución. Y todavía Nueva España pertenecía al Imperio Español, por lo tanto se aplicaron las leyes. Se aplicó la Constitución no de manera prolongada, pero los elementos que deja liberales esa Constitución perduran todo el siglo XIX. Entonces se crean los ayuntamientos constitucionales antes de que exista la federación y la independencia. También desaparecen las repúblicas de indios. Esto hace que los pueblos, la mayoría de pueblos, estén indignados con las autoridades porque desaparecen sus autoridades. Hasta la fecha, en el país hay pueblos que tienen sus propias autoridades, que reconocen al ayuntamiento, pero también, paralelamente, están sus autoridades. Eso pasa mucho en Chiapas, pasa mucho en Oaxaca, en la Huasteca Potosina, donde existen todavía autoridades de los pueblos. Antes esas autoridades se llamaban República de Indios. Y la legislación española del 12 dijo, se acabaron las repúblicas de indios. En su lugar, los pueblos que reúnan características van a tener ayuntamiento, con elección de los que integran el ayuntamiento. Esta es la primera constitución liberal. Entonces, esa es la base de los ayuntamientos que tenemos hoy. Cuando se erigen los ayuntamientos, empiezan constitucionalmente hablando a partir del 12. En un momento más les muestro un cuadro donde puse las fechas. Sí, díganme ustedes. Sí, la desventaja que ellos ven simplemente es que ya no pueden elegir a sus gobernantes, presidentes, lo que sea, o hay algo más aparte de eso. Sí, la República de Indios, su elección de los que formaban la República era un gobernador indígena o indio. En esa época eran indios. El indígena ya lo usaban en el siglo XX.
Y por eso era su indignación, porque al pasar a ser ayuntamiento, esa república desaparece y ahora se van a elegir ayuntamientos. Pero en muchos, lo que llamamos hoy municipios, no solamente eran indios, también había mestizos, había criollos y algunos pocos españoles. En el ayuntamiento quedaban mezclados. Se elegía pocos se elegían por indios, muchos mestizos, muchos criollos, y los indios se sintieron desplazados. No en todos los lugares, porque la mayoría de la población, aproximadamente el 80% era indígena, aún. Pero los lugares de privilegio del ayuntamiento, en todos los lugares, en todos los pueblos, donde sí se pudo, era un ayuntamiento ya mezclado racialmente hablando. Hay una idea teórica del liberalismo de esa Constitución española, es que ya no va a haber indios, ni mestizos, ni españoles, solamente va a haber ciudadanos. Se crea con esa Constitución la idea de ciudadano, pero eso los indios se sintieron desplazados y con ideas que no eran las suyas. Les proponían, ahorita voy a mostrar qué les proponían de cambios. Algunos, los liberales, decían que eran buenos esos cambios, y los pueblos decían que no les favorecían porque ya no los dejaban ser como ellos eran, como habían sido durante la época colonial. Sí, el movimiento de independencia de 1810 influyó mucho para que desapareciera la República de Indios. La República de Indios se trató de hacer más ayuntamientos en el momento de la independencia. ¿Y por qué se trató de elegir ayuntamientos en ese momento, desde el 12 hasta el 21? Porque los ayuntamientos pensaban, los de la colonia española, que si había autoridades no indígenas, sino con una preparación diferente, el movimiento insurgente iba a detenerse, cosa que no sucedió. Pero sí se eligen poco antes de la independencia muchos ayuntamientos. Pero en 1808 parece que empezaron los cambios, ¿no? Los movimientos. Sí, en 1808 de la independencia, sí. Y en el tema de municipios, vamos a ver que en el Estado de México, las fechas que yo he encontrado de elección, algunos sí son un poco después. Este plano que está en la pantalla es el virreinato de la Nueva España. Es nuestro país como era hasta la época de la guerra México-Estados Unidos, donde se llevan la mitad de nuestro país, pero era inmensamente grande. Lo que está aquí señalado se llamaba Intendencia de México. Era muy grande. En la época federal, esa Intendencia de México pasa a ser Estado de México. ¿Sí? Por eso yo les decía, ¿cuál es lo anterior a un estado, los estados que hoy conocemos? Es esa división geográfica de Nueva España. Está dividida en intendencias, la de San Luis Potosí, la de, no era de Jalisco, pero sí era intendencia de Guadalajara, la de Yucatán, Veracruz, está dividida en intendencias. Luego cambian el nombre a estados. Pero de ahí, esa que está señalada, que es la de México, es esta. Abarcaba aquí Acapulco, acá lo que hoy es Hidalgo. Todo ese territorio grande era la Intendencia de México. Lo que hoy es Estado de México, que ahorita voy a mostrar, quedó en el centro. Pero formaba esa intendencia grande una inmensa cantidad de pueblos, de acuerdo a una autora que es Dorothy Tank, que ha investigado los pueblos en esa época, de 1800, eran en esta intendencia importantes y pueblos sujetos. Se unían y entonces formaban su República de Indios. Les muestro este mapa para que vean los antecedentes del Estado de México. Eso que está así dividido, ahora se los explico porque no se alcanza a leer, es el cuadro que resume la Constitución Liberal Española. Yo puse con amarillito donde
está la referencia a ayuntamientos. Se dividía la Constitución española, porque así después se dividió la de ya cuando México era independiente. Gobierno, soberanía, división de poderes, ciudadanos, aquí la representatividad y finalmente los derechos individuales. Ese es un ejemplo de constitución que luego se retoma cuando México ya es libre. Hay gobierno, en ese momento era monarquía, pero después va a ser república. La soberanía, que en ese momento se cambia, antes solo era del rey, pero ahora aquí dice que también van a ser los que se llamaban diputaciones, diputados, y los ayuntamientos. ¿Y por qué tenían soberanía? Porque se elegían. Antes no se elegían, antes de 1812 no se elegían. Aparece el concepto de ciudadano, que todavía hasta la fecha no podemos definirlo bien, ¿qué es un ciudadano? Bueno, es la primera vez que aparece ciudadano en una constitución. Ya no había, como yo les decía, indios ni mestizos, sino todos somos ciudadanos. Los ciudadanos no más eran los hombres mayores de 21 años y las mujeres eran solamente vecinas o habitantes. No participaban en el proceso electoral. Bueno, esto es importante porque también había una representación a través del proceso electoral. Una representación que ahora nos parece muy común, hoy que somos representados por las autoridades del ayuntamiento, del Congreso. Y yo les decía que había cosas que se cambiaron y los liberales decían que eran buenas y los pueblos decían que no eran tan buenas entrar al liberalismo. Por ejemplo, hasta arriba le pongo, ya no tenían que pagar tributo los pueblos. Toda la época colonial pagaban su tributo. Pero que la Constitución liberal que les trajo, ahora pagaban impuestos, que es un término que ahora nos parece común, pero en ese momento en lugar de tributo, ahora pagaban impuestos o contribuciones. En el segundo punto pongo, ahora pueden tener ayuntamiento, pero ya no pueden tener república de indios. Entonces, ¿cómo va cambiando la realidad a partir de ese mundo liberal que trajeron los españoles? En el tercer punto, se prohíbe los azotes para los indios. Antes no se prohibían. Pero ¿qué hay en cambio de que ya no hay ese tipo de castigo? Yo pongo aquí que hay procesos judiciales que empiezan donde los pueblos y los indios pueden participar, pero todos desde esa época sabían que el proceso judicial era largo, costoso, y que los indios a veces no podían en la mayoría de las veces participar en un proceso judicial cuando algo tenían que reclamar. Hay un concepto que no he mencionado, que tenían los pueblos y algunos siguieron teniendo, que es la caja de comunidad. Es lo que los pueblos guardaban en colectivo para sus fiestas, para alguna inclemencia de salud o una inclemencia del clima. Usaban esa caja de comunidad que era un impuesto interno, como ellos se lo ponían, ellos lo guardaban. ¿Y qué pasó cuando viene el liberalismo? Esa caja de comunidad va a parar al ayuntamiento. Eso también era otro enojo, porque su ahorro ya no era de los pueblos, como en la República de Indios, sino era ahora del ayuntamiento. El ayuntamiento iba a decidir qué se hacía con esa caja de comunidad. Otra cosa que cambió es que ahora eran ciudadanos, pero hasta la fecha muchos que estudian pueblos saben que los pueblos actúan colectivamente, no como ciudadanos. Entonces, eso era lo que se pone en balanza cuando estudiamos a los pueblos, cómo cambiaron en este momento. Y finalmente, hay un régimen político diferente a partir del 12, que los pueblos tuvieron que ir aprendiendo a subsistir con este régimen liberal. ¿Cómo aprendieron? Aprendieron a defenderse cuando había algún problema con los no indígenas o entre pueblos.
aprendieron a que tenían que aprender leyes. Si la sociedad aparentemente no sabría, o actualmente también uno cuestiona si saben las leyes, pero en el siglo XIX uno se da cuenta que verbalmente, porque el índice de alfabetización era muy bajo, que verbalmente se pasaba la comunicación, cómo defenderse a través de la ley. De una manera general se los platico lo que hay en el cuadro para no detenerme mucho porque son conceptos más teóricos del liberalismo. Esa Constitución española dejó su huella en todos los que siguen en el siglo XIX, los que hacen las leyes sobre todo, en el Congreso. En la primera columna está de 1824, cuando se crea el federalismo, el 24, hasta 56, 1856. Ahí hago un corte y paso de aquel lado, 57, 1910. ¿Por qué hago el corte ahí? Porque la época de Benito Juárez. Hago el corte de un tipo de liberales a otro tipo porque existieron las leyes de reforma. ¿Sí? Las leyes de reforma marcan nuestro país porque se empieza a generalizar la idea de que hay que tener propiedad privada, no colectiva de los pueblos, sino propiedad privada. Con Juárez hay que tener una sociedad laica, no regida por la religión católica, como decía la Constitución antes del 57. Entonces estos elementos van cambiando nuestro país a partir del 57. De aquel lado, después del 57, viene la aplicación de esas leyes de Juárez, y viene Maximiliano, el porfiriato y la revolución. Entonces yo marco ahí como hay cambios a partir de Juárez. Mapas que están en la pantalla nos muestran el Estado de México como nace, 1824, tiene la misma forma que la Intendencia de México, la que les enseñé de Nueva España, así, inmensa. Acá es Acapulco, aquí se forma el Estado de Guerrero después, acá es lo que hoy es Hidalgo, Morelos, el Distrito Federal. La primera capital del Estado de México es el Distrito, lo que hoy es Ciudad de México, fue su primera capital del Estado de México. Entonces todo esto está dividido en Huejutla, Tula, Tulancingo, Toluca, México, Cuernavaca, Taxco y Acapulco. Se dividió primero en esos 8 distritos y después vemos cómo queda nuestro Estado de México. Cuando se separan los territorios para formar sus estados, queda lo que hoy conocemos del Estado de México. ¿Cuándo pasa esto? En 1800, cuando se van Maximiliano, el ejército de Maximiliano, y cuando asesinan a Maximiliano, en ese momento sube la República otra vez, y en ese momento se separa Morelos e Hidalgo, los estados que hoy son Morelos e Hidalgo. En ese momento queda el Estado de México así. Esa separación del estado de Morelos y de Hidalgo, de este gran territorio, se empieza a dar en 1867. Es el momento en que se va Maximiliano. Entonces queda así nuestro estado. La segunda mitad del siglo XIX, ya cuando está Maximiliano en el porfiriato, sobre todo en el porfiriato, se consolida el Estado de México así, con esa división que conocemos. En la época del porfiriato, sobre todo, se divide el Estado de México así, ya chico como ahora lo conocemos, en 16 distritos. Antes eran grandes, eran 8 grandes distritos, después eran 16 en ese territorio más chiquito. Cada partecita, cada distrito tenía como autoridad un jefe político, que lo vamos a oír mucho en la Revolución Mexicana, en el porfiriato. El jefe político era como el gobernadorcito de cada parte, ¿sí? La parte El Oro, Islahuaca, Tlalnepantla, Chalco, Texcoco, cada uno tenía su gobernadorcito llamado jefe político. Y adentro de cada partecita, de cada distrito, están los municipios. Este es un ejemplo. Este es el distrito de Tlalnepantla.
Estaba formado por varios municipios, Romero Rubio y Tlalnepantla, que después quedó dividido por la Ciudad de México, que queda aquí, quedó dividido en dos partes. Ecatepec es pertenecía a ese distrito de Tlalnepantla. Estaba todos con su jefe político, que dominaba a todos esos municipios, y lo que yo puse en gráfica en ese, porque estos mapas me sirvieron para un estudio especial de Tlalnepantla, está su formación étnica. El azul es la raza blanca, rojo raza mestiza, verde raza indígena. ¿Sí? Es la población del distrito de Tlalnepantla. El jefe político estaba al pendiente de cada uno de los municipios para ver cómo actuaba el ayuntamiento. ¿Sí? Ese jefe político es el que me refería cuando señalé a Mora, que él crea esa figura de, primero se llamaba prefecto y ahorita en la segunda mitad del siglo XIX se llamaba jefe político. Les platico todo esto para que veamos que el ayuntamiento empieza a formarse cuidados, es decir, muy cuidado de las autoridades superiores. En sus obligaciones, en su forma de actuar, estaba vigilado por el jefe político y por el gobernador. Esta tabla que está ahí señala los municipios, el año que fueron elegidos los municipios del Estado de México. Actualmente son 125. La mayoría de ellos, aquí se acaba el siglo XIX, es 1881, se erige el último del siglo XIX, y en el siglo XX, de aquí hacia abajo, que solamente son 6, son los que se erigen en el siglo XX. Quiere decir que en el siglo XIX se fueron erigiendo la mayoría de los municipios que hoy forman el Estado de México. Vemos, por ejemplo, en 20, yo creo que el municipio donde hoy estamos se erige en 20. Yo he encontrado los documentos del 21 en adelante. En el 1821 ya hablan de que Ecatepec tiene autoridades, ayuntamiento, y era un ayuntamiento muy importante en 1821, porque él era Ecatepec era el partido que dominaba a sus vecinos, a los otros ayuntamientos vecinos. Esa importancia se acaba después en 24, porque Ecatepec empieza a formar parte de otras administraciones, es decir, forma parte de Teotihuacán y después de Tlalnepantla. Entonces vemos que la mayoría de los municipios están formados en el siglo XIX. Los primeros, por ejemplo, en 1820 se erigen 20, en 1824 10, en 1826 24. Entonces hubo cuidado en elegir ayuntamientos porque ayudaban a gobernar el Estado. Las pequeñas localidades, como se gobernaban a través de los ayuntamientos como hoy, y entonces por eso se empiezan a formar en esta parte. Después, en la época del Porfiriato, son muy pocos ya los que se eligen. Ya no era tan importante elegir ayuntamientos porque ya estaban antes formados. Esta gráfica nos muestra primero, es a partir de 1826, muchos ayuntamientos, 1882, y termina el siglo XIX con 116. ¿Qué pasa aquí donde la gráfica muestra una gran disminución? Es cuando vemos que ya se había ido del territorio del Estado de México los demás municipios, cuando se fueron los que formaron Hidalgo, Morelos, Guerrero, ya no estaban aquí. Por eso aquí, en estos primeros años del siglo XIX, había muchos municipios en el Estado de México, porque su territorio era muy grande, como les mostré en el mapa. A partir de este año, que es 1869, vemos que más o menos el número de municipios van quedando parejos. Esta es la base de esos años de los municipios que hoy tenemos en el Estado de México. Entonces, cuando estudiamos la elección del municipio, tenemos que irnos al siglo XIX
ver en qué momento se erige o empieza a aparecer los documentos sobre los municipios. Muchos no encuentra uno el documento que diga a partir de tal fecha tiene que elegir ayuntamiento en tal lugar porque se erige, pero en otros sí existe ese documento en nuestros municipios. Algo que nos deja esa constitución liberal española es la elección. Era una elección muy complicada si la comparamos con la que hoy hacemos para el ayuntamiento. Era una elección indirecta para cuidar quién llegaba como integrante del ayuntamiento. Eso, indirecta, quiere decir que se hacía en dos pasos. En el primero se juntaban los ciudadanos del municipio, muchos eran de 1000 habitantes, los que podían votar, los que yo les decía que eran ciudadanos, y nombraban 9 personas, 9 electores. Esos 9 nombraban el ayuntamiento. No era directo, se hizo directo muchos años después. Cuando era un municipio grandote que tenía 5000 habitantes, se elegían 17 personas, como Toluca, por ejemplo, se elegían 17 personas, esas 17 elegían el ayuntamiento. Esa es una elección indirecta, que estuvo vigente en nuestro Estado de México hasta 1875. Entonces, esta forma de elegir indirecta estuvo presente muchos años en los ayuntamientos. Este ejemplo que está aquí abajo es cuando era una población muy grande, que ya podía elegir 25 electores y un ayuntamiento. Entonces, esto cambia, como yo les decía, a partir de 1875. ¿Qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan cuándo se elige el Estado de México? El 2 de marzo. El 2 de marzo del 24. ¿Sí? Entonces, este año que puse aquí es 1825. Se hace la primera ley importante para los municipios del Estado de México. Ya era un Estado federal. Y se dijo que se iba a votar de una manera similar a la española, indirecta. Entonces vemos que los ciudadanos tenían que representar a 4000 personas. Se decía en esa ley del 1825 que los municipios deberían de tener por lo menos 5000 personas. Entonces no se admitían municipios pequeños, sino en ese momento lograr 5000 personas en un municipio era complicado, era reunir varios pueblos, haciendas, ranchos para formar un municipio. Y se hizo igual de la manera que nos enseñaba la Constitución española, indirecta. De estos 4000 que votaban los ciudadanos que representaban a 4000, se votaban 8 electores y ellos el ayuntamiento. Entonces también dejó su marca el proceso electoral en nuestro Estado de México como inicio. Aquí puse las fechas de cuando inicia, 1824. Es el Estado de México ya como República Federal. ¿Y cómo se llama esa época que empezamos a ser federales? Primera República Federal. Y tiene estos años 1824, 1835. Ahí se acaba el primer federalismo, en 35. ¿Y qué es lo que se hace en esa época respecto a los municipios? Yo les decía que hay una ley muy importante, que es del 25, donde se empieza a decir cómo debe ser un municipio, cómo deben de ser las personas que llegaban a ser el ayuntamiento. Y ahí empieza otro problema con los ciudadanos. Tenía que llegar al ayuntamiento alguien que supiera leer y escribir. Y yo les decía que muy pocos, pero muy pocas personas sabían leer y escribir. Otra característica que se puso en 1825 era que además de saber leer y escribir, no fuera, aquí viene el aspecto social, la sociedad no los debería de reconocer como deudores, no tenían que tener deudas, tenían que tener una moral adecuada. Esa palabra quedaba así como en el aire, quién era quien tenía una moral adecuada para ser autoridad.
no tenía que ser acusado por ebriedad. Entonces, esas características restaban el número de personas que podían llegar al ayuntamiento. Se formó un grupo que se empezó a repetir en el ayuntamiento y eso creó también conflictos en la sociedad. La mayoría pues quedaba fuera de la posibilidad de pertenecer al ayuntamiento. Luego vemos que en 1827, la historia no es puros números, pero a veces tenemos que tener referentes. En 1827 es la primera constitución del Estado de México. La primera. Tenía que estar articulada a la federal de 1824. En esa primera constitución del Estado de México se dice cómo es la división del territorio en distritos, que ya les mencioné, cómo eran los distritos, adentro de los distritos, cómo deberían de estar formados ese territorio en ayuntamientos, y casi repite la Constitución del 27, muchas cosas de la del 25. ¿Qué pasa entonces cuando se acaba ese federalismo en 35? Viene una república en el país que llamamos centralista. No siempre hemos sido federalistas. Lo que pasa es que a veces en la historia no atendemos tanto otras épocas donde no hemos sido federalistas. En 1835 el país era una república centralista y dura hasta el 46. ¿Sí? En este periodo, ¿qué quería decir que ya éramos centralistas? Que desde la Ciudad de México, las autoridades de la Ciudad de México, decían cómo se iba a gobernar en todo el país. No había estados, eran departamentos. No había constituciones en los estados, porque ya no eran estados. Entonces la legislación del centro del país dijo que en lugar de haber un ayuntamiento por 4,000 personas, como en el Estado de México había, iba a haber uno por 8,000 personas. ¿Esto qué significa? Que se reduce mucho el número de ayuntamientos en una época centralista. Y también aquí, en el centralismo en 36, algo que cambia rotundamente la participación ciudadana es que para ser ciudadano la persona tenía que tener anualmente como salario o como un bien 100 pesos. ¿Sí? Eso era muy difícil en la época. ¿Por qué? Porque un jornalero podía recibir su jornada diaria 12 centavos. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes podían ser ciudadanos? Se restringe la participación ciudadana. Esto dura en esos años del centralismo. Se reducen ayuntamientos, se reduce la participación ciudadana y vemos que no hay estados, por lo tanto la legislación del país es igual para todos.